Gracias, presidente. Buenas tardes, señor ministro. Primero que todo, queremos señalar en nombre de la bancada de nuestro partido, pues nuestra extrañeza en el sentido de que se viole flagrantemente la Constitución por parte del presidente Duque al autorizar el arribo de estas tropas para que se involucren en operaciones supuestamente de lucha contra el narcotráfico. Y decimos supuestamente porque por la propia experiencia nuestra sabemos que esa política o la denominada guerra contra las drogas históricamente ha venido siendo empleada primero por el gobierno de los Estados Unidos para intervenir de manera directa en los asuntos internos de las demás naciones, pero también por los gobiernos colombianos para disfrazar tras esas operaciones antidrogas una política realmente contrainsurgente. Fuimos protagonistas de la lucha contra el Estado colombiano, el desarrollo del Plan Colombia, que se presentó también como una estrategia de la lucha contra las drogas y que realmente buscaba reducir la resistencia que se había alzado en armas contra el Estado colombiano. No podemos ignorar y por eso estamos seguros de que no se le está diciendo la verdad al país cuando se asegura esto, que en el caso del Plan Colombia, por ejemplo, y que se presentó la detención de 3 mercenarios norteamericanos que estaban participando en operaciones contra insurgentes. Se había argumentado también que estas personas no venían a participar en operaciones de contrainsurgencia. No fue casual que en el derribo de esa aeronave terminaran hechos prisioneros estas 3 personas que, repito, no estaban dedicados a la lucha contra la droga, sino en operaciones encubiertas contra la insurgencia, es decir, interviniendo en el conflicto armado colombiano. Por eso consideramos que las explicaciones que se han dado, bueno, primero, que la sorpresa que se conozca, digamos, la presencia de estas tropas, no a través del gobierno colombiano, sino de la embajada norteamericana, lo que de por sí ya es un insulto para nuestra soberanía, para nuestra independencia como nación. Y más preocupante que se esté anunciando el inicio de estas operaciones en 44 municipios que hacen parte de los municipios PEDET. Entre esos también llama mucho la atención que se incluya al departamento de Arauca, por ejemplo, que todos sabemos que no tiene el problema de la existencia de cultivos de uso ilícito, pero además porque es imposible separar esta situación de todo lo que ha venido siendo la política exterior de este gobierno, que ha tomado como uno de sus pilares el desconocimiento de principios elementales del derecho internacional, entre esos la no injerencia e intervención en asuntos de otro gobierno. Hemos conocido nomás el día de hoy el pronunciamiento que ha hecho la Procuraduría General de la Nación en el sentido de iniciar una investigación disciplinaria precisamente por la política que viene adelantando funcionarios de este gobierno, entre esos el actual ministro de Defensa, pero también el embajador del gobierno colombiano en los Estados Unidos y el actual canciller, por conversaciones y declaraciones donde claramente muestran el desconocimiento de este gobierno de esos principios de no intervención, de estar colocando la política exterior colombiana al servicio de intereses de una estrategia intervencionista del gobierno de los Estados Unidos, que además de manera irresponsable nos pone en riesgo de vernos inmersos en un conflicto internacional, colocando, digamos, al país ante las consecuencias gravísimas de lo que sería vernos inmersos, digamos, en este conflicto, porque, repito, no se puede desligar la llegada de estas tropas norteamericanas de las tensiones que se vienen presentando entre el gobierno de los Estados Unidos
y el gobierno de la hermana República de Venezuela. De manera que prestarnos nosotros como país limítrofe para hacer el papel de punta de lanza de esa estrategia intervencionista nos parece sumamente irresponsable, además de violatorio de la Constitución, de nuestra soberanía, de la dignidad como nación y también, por supuesto, de la integridad territorial. Por eso consideramos que es necesario que el gobierno colombiano le explique al Congreso de la República y a la opinión pública por qué ha decidido, aprovechando estas circunstancias de la pandemia, aprovechando las limitaciones que tiene en este momento el Congreso al haberse autoimpuesto las sesiones de manera virtual para burlar el mandato constitucional de que el paso de tropas extranjeras deba ser consultado con el Senado de la República, mucho más cuando no se trata del paso, sino que son tropas que llegan a intervenir directamente en el diseño, la conducción y el despliegue de operaciones militares en territorio colombiano. Por eso hacemos eco aquí también del llamado que ha hecho el magistrado Álvaro Namen, presidente del Consejo de Estado, para que el gobierno colombiano explique claramente el por qué esa decisión autoritaria de desconocer las atribuciones y las funciones del Senado de la República. Nos parece asimismo que esta decisión de pedir, digamos, la presencia de esa asesoría en medio de situaciones muy complicadas que hemos venido conociendo, desafortunadamente siempre es a través de los medios de comunicación, como es el caso de las lanchas artilladas que fueron a dar a territorio venezolano. Senador Julián Gallo, tiene un minuto para que termine, por favor. Sin ninguna explicación posible, solamente que aparecieron, digamos, en territorio venezolano y que este gobierno hasta ahora no ha dado ninguna explicación plausible, al igual que con las operaciones que, tal como ha sido demostrado con las pruebas que se han presentado, de haber lanzado incursiones de mercenarios desde territorio colombiano, posibilitando, digamos, la intervención en territorio de un país vecino. Toda esta política, repetimos, nos pone en contravía a los principios del derecho internacional humanitario y es necesario que este gobierno dé las explicaciones suficientes al Senado de la República. Gracias, presidente.